Estudiantes, muy buenos días. Hoy aprenderemos los vectores en R3. Un vector en R3 entonces está determinado por tres componentes rectangulares de la siguiente manera. Sea el vector V de componente X, Y, Z. Este vector habita en el espacio tridimensional. En el espacio tridimensional o espacio de tres dimensiones llamado R3, un vector de características X, Y, Z puede estar relacionado con lo que entendemos el ancho, el largo y el alto. También encontramos en R3 vectores unitarios importantes, como el vector Y de coordenadas 1, 0, 0. Este es un habitante del eje X en R3, porque solo tiene una componente en el eje X diferente de 0. El vector J de coordenadas 0, 1, 0 es un habitante del eje Y porque solo tiene la componente en Y diferente de 0. Y el vector K de coordenadas 0, 0, 1 será un habitante del eje Z porque solo tiene la componente diferente de 0 en el eje Z. Los vectores unitarios, recordemos, tienen magnitud 1. La magnitud del vector se calcula aplicando la raíz cuadrada de cada componente elevada al cuadrado, la suma de cada componente elevada al cuadrado. Analizaremos esto un poco más adelante. Vamos a determinar el siguiente vector en R3. Tiene un punto de partida de coordenadas 2, 3, 6 y un punto de llegada de coordenadas 5, menos 5, 4. Y esta representación la haremos teniendo en cuenta nuestro simulador en 3D, un simulador GeoGebra. Entonces vamos a colocarlo aquí en la presentación de alguna manera para analizar cómo construimos vectores en R3 a partir de nuestro simulador. Entonces, vamos a ubicar en el simulador de R3, que es un simulador gratuito online, eh, GeoGebra 3D. Primero vamos a determinar entonces el punto de coordenadas 2, 3, 6. Y este punto de coordenadas entonces aparecerá en mi sistema, aquí lo debemos tener como un punto en el espacio. Ese punto en el espacio, aquí lo vemos, y está determinado por estas tres componentes. 2 en X, 3 en Y y 6 en Z. Aquí lo tenemos y podemos visualizarlo de esta forma. Observe que ahora nuestro plano XY ha quedado aquí, ¿correcto? En el de color gris y el eje Z es el eje superior que tenemos acá. De la misma manera, pues podemos graficar en él el punto de llegada, el punto B. Entonces, escribimos B mayúscula igual, abro paréntesis, 5, menos 5, 4. Y pues entonces ya tendremos aquí dos habitantes en el espacio. Y esos dos habitantes quedan de esta manera. Aquí está. Luego tenemos que definir entonces nuestro llamado vector. Entonces vamos a llamar el vector. Entonces hay que darle punto de partida, el punto A, y el punto de llegada, el punto B. De esta forma, entonces, hemos constituido nuestro vector. Aquí lo tenemos y este es un vector habitante de R3. Como ven, tengo un punto de partida y un punto de llegada. El segmento dirigido establece hacia dónde va el vector. Observemos que es un vector que tiene, como lo hemos dicho, cada uno de los puntos un ancho, un largo y un alto. Y vamos ahora a calcular la magnitud del vector, es decir, la distancia entre el punto A y el punto B. Para ello vamos a estar entonces atentos a nuestra guía de trabajo, cómo se establece. La norma del vector. En primer lugar, como tengo el punto de partida, que es A, y el punto de llegada, que es B, el vector que va de A a B se determina como B menos A. Siempre escribimos punto de llegada
menos el punto de partida. Las coordenadas del punto de llegada son 5, menos 5,4. Entonces aquí tenemos las coordenadas del punto de llegada menos las coordenadas del punto de partida, que serían 2,3,6. Esta diferencia se hace componente a componente, es decir, al 5 le restamos 2 y obtenemos 3 en la componente X. Al menos 5 le restamos 3 y esto tenemos menos 8 en la componente en Y. A 4 le restamos 6 y eso me daría menos 2 en la componente Z. Y este señor de coordenadas 3, menos 8, menos 2 es el denominado vector entre el punto A y el punto B. Si observamos nuestro simulador, aquí tenemos ese justo vector, el vector que tenemos acá. Y este vector es el vector que el cual vamos a calcular entonces su magnitud y dirección. Entonces, la magnitud del vector, como lo hemos dicho, se obtiene elevando al cuadrado cada una de sus componentes. En este caso, la componente en X, 3 elevado al cuadrado, más la componente en Y, menos 8 elevado al cuadrado, más la componente en Z, menos 2 elevado al cuadrado. Y esto aplicando la raíz cuadrada. Es decir, nuestra magnitud o norma del vector será 8,77 unidades. ¿Por qué unidades? Porque pueden ser metros, kilómetros, metros por segundo, dependiendo de la característica y de magnitud representada por el vector, magnitud física. Un vector nr3 tiene entonces ahora tres ángulos que corresponden a los cosenos directores. Esos tres ángulos que manejan la dirección del vector pueden ser el ángulo alfa, que va desde el vector hasta el eje X, el ángulo beta, que va desde el vector hasta el eje Y un vector y un ángulo gamma, que va desde el vector hacia el eje Z. Cada uno de esos cosenos directores se pueden calcular mediante la siguiente expresión. El coseno de alfa entonces será la componente en X dividido la magnitud del vector. El coseno de beta será la componente en Y dividido la magnitud del vector. Y el coseno de gamma será la magnitud de X, de Z, perdón, dividido entre la magnitud del vector. En todo caso, hay una ley que debe cumplir los cosenos directores de un vector en R3, que es coseno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de beta más el coseno al cuadrado de gamma es igual a 1. En nuestro caso, esta expresión, pues el coseno de alfa, para el ejemplo en que estamos, será la división entre 3 sobre la norma del vector, porque recordemos que 3 es la componente en X del vector que hemos determinado. Aquí está. Y el siguiente ángulo, beta, será menos 8 entre la norma del vector, que es 8,77, así como está escrito de esta manera. Y de manera similar, pues el coseno de gamma será la componente en z dividido la norma del vector. La prueba de esta ley la podemos establecer de la siguiente manera, reemplazando matemáticamente cada uno de estos, digamos, cosenos, coseno de alfa al cuadrado, coseno de beta cuadrado, coseno de gamma cuadrado, y comprobando que este resultado me da 1 en mi calculadora. Bueno. El vector también se puede escribir en términos de los vectores unitarios. Recordemos que nuestro vector de coordenada 3, menos 8, menos 2 se podrá escribir como 3i menos 8j menos 2k, atendiendo a los vectores unitarios i, j, k. De tal suerte que si yo reemplazo el vector i por las coordenadas las componentes 1,00 como lo habíamos visto. Entonces quedaría 3 multiplicado por 1,000 menos 8 multiplicado por el vector j de coordenada 0,1,0 menos 2 por el vector k que tiene las coordenadas 0,0,1 y efectuando el producto, mire, multiplicamos 3 por 1, 3.
3 por 0, 0 y 3 por 0, 0. Entonces quedaría el vector 3,00. Menos 8 multiplicado por 0 me da 0, menos 8 multiplicado por 1 me da menos 8 y menos 8 multiplicado por 0 me da 0. Entonces obtengo este resultado de multiplicar menos 8 por el vector j. Y finalmente, menos 2 multiplicado por 0,0,1 se hace igual. Menos 2 por 0 me daría 0. Menos 2 por 0 da 0 y menos 2 por 1 da menos 2. Y la suma de estos tres componentes se hace término a término. Entonces sumo el 3 más 0 más 0. Es decir, las componentes en X se suman aparte. Me daría 3, efectivamente. La componente en Y sería sumar 0 más menos 8 más 0 y el resultado pues sería menos 8. Y en Z finalmente sumo 0 más 0 más menos 2 y mi resultado será menos 2, obteniendo precisamente el vector inicial que habíamos representado, calculando por supuesto nuestra magnitud. ¿Y cuál es el punto de partida de ese vector m? Pues el origen, porque es entonces nuestro vector que tenemos justamente en esta representación. Si lo fuéramos a hacer entonces aquí, nosotros de manera gráfica, entonces podríamos determinar primero nuestro punto de origen y nuestro punto de origen tiene coordenadas 0,0, ajá. El determinado punto M que tiene como componentes M igual las componentes que tiene, que hemos calculado, 3, menos 8, menos 2. Y vamos a determinar nuestro vector, ajá, eh, con el punto de partida en el punto 0 y el punto de llegada, el punto M. Y vamos a comparar, fíjese que en el gráfico observamos que nuestro vector AB es igual en magnitud que nuestro vector OM. La diferencia entre el vector AB y el vector OM es que este vector parte del origen. Es decir, es como si hubiera tomado este vector y lo hubiera trasladado justo aquí al punto de partida del origen, pero he conservado su dirección y he conservado su magnitud. Bueno, a continuación, pues un ejercicio de aplicación con vectores en R3. Primero determinamos nuestro origen y ahora tenemos tres puntos distintos en R3. S, M, H. Tenemos un punto W. Cuatro puntos distintos, de tal manera que yo puedo determinar mi vector W como el punto de partida M y el punto de llegada S. Punto de partida M de estas componentes y el punto de llegada S. Como tengo punto de partida y punto de llegada, recordamos que se determina primero la resta del punto de llegada S menos el punto de partida M. Siempre se resta punto de llegada menos punto de partida. Si yo hago la resta, pues sería 0,05, 0,0,5 menos el punto M de componente 0,3,0 y sería entonces esta operación. Esta resta se hace componente a componente. Entonces resto 0 menos 0 da 0, 0 menos 3 da menos 3 en la componente en y 5 menos 0 daría 5. Este es mi famoso vector W. Aquí lo hemos determinado. Otro vector, un vector B, el punto de partida es W y el punto de llegada es S. Este W es punto, mire que es mayúscula, y el punto de llegada S. Entonces, ¿cómo se obtiene? Lo mismo. Hago la resta, en este caso, pues sería restar S, punto de llegada, menos M, que es el punto de partida. Así está. Menos W. Y entonces aquí hago la resta y justamente, pues al hacer esa diferencia que tenemos aquí, pues me va a dar las componentes de mi resultado. Terminémoslo de hacer. Entonces, W de componente menos 3, menos 5,0, correcto. Ahora le vamos a restar nuestro punto
a- al punto S, que es este componente que tenemos aquí. Recordemos aquí punto de llegada. Vamos a hacer esta resta. Correcto. Listo. Entonces siempre es punto de llegada menos punto de partida. El punto de llegada es S. Estas son las coordenadas de S menos W que tendríamos acá. Y nuestra resta, pues entonces lo hacemos ahora ya más rápidamente que hemos entendido un poco. 0 menos menos 3 me daría 3 positivo. 0 menos menos 5 me daría 5 positivo. Ajá. Coma. Muy bien. 5 menos 0, que me daría 5. Y este sería entonces mi componente del vector B. Similar con el vector A, definido del punto H al punto S. Entonces, lo mismo sería S menos H, etcétera. Ahora, miren que al vector W le hemos asociado una fuerza. Bueno, ¿qué fuerza le hemos asociado a ese punto W? La fuerza 1. Al vector B, que ya lo tenemos acá, le hemos asociado la fuerza 2 y al vector A le hemos asociado la fuerza 3. ¿Dónde aparecen estas representaciones? Entonces, vamos a observarlo de manera gráfica. Aquí tenemos entonces de manera gráfica. Aquí tenemos nuestro sistema construido en el cual tengo el punto H, el punto W, el punto del origen y el punto M, y adicionalmente, este punto final, que es el punto donde llega el vector, el punto S, correcto. El punto S de coordenada 0,0,5. Y en esta representación, fíjese que estoy sosteniendo una masa de 150 kilogramos. Esa masa de 150 kilogramos se sostiene a partir de los diferentes tensores. Uno que empieza en H y termina en S. Un tensor es un dispositivo mecánico que ayuda por medio de una barra o una viga sostener parte de ese peso. El otro empieza en W y termina en S. Y el último empieza en M y termina en W. De tal manera que a 150 kilogramos lo sostienen tres tensores distintos. En esta situación, la pregunta sería, ¿cuál es la tensión para cada uno de estas cuerdas o estos tensores que soporta el peso de 150 kilogramos? ¿Y cuánto pesan 150 kilogramos? Pues el producto de esta masa por la gravedad, que es este vector de color amarillo que tenemos aquí a continuación. Entonces, nuestro problema ya, digamos, le hemos dado un significado a partir de estas fuerzas. La fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3, ahora sí representadas con estos vectores de color negro, como lo vemos acá. Cada uno de esos vectores representará entonces una fuerza. La magnitud de W, que es el vector mm, eh, asociado a W, como lo hemos visto, es la raíz cuadrada de la componente en X más la componente en Y más la componente en Z al cuadrado me da 5,83. Lo pueden comprobar de manera similar la magnitud del vector B y la magnitud del vector A. Entonces dice el problema, un objeto de masa 150 kilogramos descansa en el punto S. Calcular la tensión, es decir, las fuerzas de cada soporte del trípode en la figura está la representación. El vector peso de color amarillo nuestra gráfica lo podemos determinar a partir del punto de partida S y el punto de llegada O, que es el vector peso. Entonces, dice aquí, el punto de llegada menos el punto de partida. Siempre será punto de llegada del vector peso menos el punto de partida. ¿Y por qué este es el punto de llegada? Porque el vector peso siempre va dirigido verticalmente hacia abajo en el eje Z, como está aquí determinado. Y ese vector peso, pues lo vamos a determinar como vector P. En este caso, el vector Z es el que maneja la componente vertical en mi gráfico. Eso es muy importante porque es posible que yo pueda rotar mi gráfico y entonces cambiar de posición al eje Z.
como ya vimos en la representación, yo puedo hacer diferentes movimientos y puedo hacer que entonces gire también cada uno de los componentes que tengo yo aquí en mi representación. Y pues de eso dependerá que nosotros podamos establecer nuestro eje vertical. Bueno, para continuar entonces con nuestro ejercicio, pues entonces aquí hemos calculado la magnitud del vector peso, el vector peso abreviado con la letra P, punto de llegada menos punto de partida, y hemos calculado la magnitud de P, siempre tomando la raíz cuadrada de cada componente elevado al cuadrado. Cada vector representa una fuerza, es decir, que en nuestro gráfico tenemos cuatro fuerzas. Las cuatro fuerzas son la fuerza 1, la fuerza 2, la fuerza 3 y el peso. Luego, para que el sistema esté en equilibrio, la suma de las cuatro fuerzas debe ser igual a cero. Esa es la característica de un sistema en equilibrio. Las cuatro fuerzas, fuerza 1 más fuerza 2 más fuerza 3 más fuerza del peso, igual a cero. Esta es una ecuación de tipo vectorial. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de estos señores, fuerza 1, es un vector. Y ese vector, como está asociado al vector W, pues entonces yo debo reemplazarlo por W sobre la norma de W. Y este F1 es la magnitud de la fuerza 1 que yo quiero calcular. Similarmente, el vector F2 se va a reemplazar por el vector B dividido entre la norma de B por el valor de la tensión F2 más este vector F3 se va a reemplazar por la magnitud del vector F3 asociado o multiplicado por el vector A sobre la norma del vector A, más el peso, que es el que tenemos aquí finalmente que calculamos, por el vector peso sobre la norma del vector peso, igual a nuestro vector cero. Y mire que este cero es un cero vectorial, y el cero vectorial en R3 tiene tres componentes, 0, 0, 0. Entonces, esta es una ecuación de tipo vectorial. La masa, como sabemos, es de 150 kilogramos. Para saber el peso, multiplico la masa por la gravedad, de tal forma que 150 kilogramos multiplicado por la gravedad, que es 9.8 metros por segundo al cuadrado, pues me va a dar 1470 newton de peso. Reemplazando los datos conocidos, entonces, aquí fíjese que nuestra ecuación anterior, voy a reemplazar la fuerza 1, no la conozco, la vamos a determinar, sería la tensión. Reemplazo el vector W que ha calculado inicialmente sobre la norma del vector W. Similarmente, la fuerza 2 la vamos a calcular multiplicado por el vector B, como está aquí en mi ecuación inicial, sobre la norma del vector B, más el vector, la magnitud de la fuerza 3 que la vamos a calcular por el vector de fuerza 3 que es el vector A, como lo hemos calculado anteriormente, sobre la norma del vector A, más el vector, en la magnitud del vector peso, que son 1470 newton, multiplicado por el vector peso, que ya lo hemos calculado, P minúscula, sobre la norma del vector, igual a el cero vectorial. Esta es una ecuación, repito, vectorial. Ahora vamos a sacar aparte las componentes en X. Las componentes en X de mi ecuación vectorial se obtienen de la siguiente manera. Multiplico la fuerza 1, que tengo acá, por la componente en X de la fuerza 1, que es 0, dividido entre 5.83. Solamente tengo en cuenta la componente en X, más la fuerza 2 multiplicada por la componente en X de la fuerza 2, que es 3 sobre 7.68. Aquí está. Nuevamente, la fuerza 3 la multiplico por la componente en X, que es menos 4 dividido 7.5. Acá está, más el peso 1470 newton multiplicado por la componente en X del vector peso, que sería 0 dividido 5, igual a la componente en X del vector 0, que en este caso sería 0. Esta es una ecuación que es solamente de la componente en X.
reduciendo mi ecuación, pues a los valores o de manera similar también puedo hacer el cálculo, digamos, abreviando un poco mis resultados. Es decir, yo puedo decir que 0 multiplicado por 1470 newton es 0 y dividido entre 5 me da 0 de tal forma que esta expresión puede desaparecer y por eso mi ecuación de componentes en X queda reducida a esta expresión final. De manera similar, lo podemos hacer en la componente en Y. Acá tengo la componente en Y de cada uno de las expresiones de mi ecuación vectorial y reduciendo, si es posible, de la misma forma. 1 o 1470 newton multiplicado por 0 me da 0 y este resultado pues hace que mi ecuación de componentes en Y quede reducida de esta manera. De manera similar, las componentes en Z, como lo explicamos anteriormente, se escribe y vamos a evaluar este producto. Si yo multiplico 1470 newton por menos 5 y lo divido entre 5, mi resultado será entonces negativo, 1470 newton. Y esta expresión negativo lo voy a pasar al lado donde está después del igual y queda positivo. Entonces tengo las componentes en X, en Y y en Z de mi sistema de ecuaciones. En total tengo entonces un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas que resuelvo, puedo resolver en un simulador de estos simuladores online que existen para resolver el sistema de ecuaciones 3 por 3, colocando en cada uno de sus coeficientes pues los valores que tengo de mi ecuación en X, en Y y en Z. Mire que esta es la ecuación en Z, recordando que 5 dividido 5,83 es mi componente en X de la última ecuación. Acá, mire, 5 dividido 5,83 igual la componente en Y, la componente en Z. Y para las demás ecuaciones, pues es lo mismo. Al resolver el sistema, entonces me dan 3 resultados importantes y cada uno de esos resultados, según mi sistema, corresponderán entonces a los valores de las tensiones en cada una de las cuerdas. En este caso, la cuerda 1 tiene una tensión o la componente será 1034,88 newton, la fuerza 2, 511,23 newton y la fuerza 3, 376,93 newton. La prueba de mi trabajo será entonces reemplazar los valores de estas fuerzas en cada una de las ecuaciones anteriores y verificar que el resultado sea el esperado. Y lo tenemos aquí. Esta es mi primera ecuación de componente en X. Reemplazo F1, F2 y F3 y debo comprobar que matemáticamente esta multiplicación me da 0. También en la ecuación 2, que las componentes en Y, reemplazo tensión 1, tensión 2 y tensión 3 y debo verificar matemáticamente que este resultado me da 0. Y finalmente, en la componente en Z, pues hago lo mismo, hago la sustitución de este valor, lo reemplazo, lo determino en la calculadora y verifico que da 0. Muy bien. Entonces, espero que puedan ustedes resolver a continuación los problemas planteados de vectores en R3. Éxito, muchachos, y que tengan muy buena tarde. Felicidades.